Bueno, pues buenos días y bienvenidos al noveno programa ya de Cantabria Románica para Relinchu TV. Bueno, el programa de hoy pues va a ser corto, pues sobre todo debido a la escasez de muestras iconográficas que tenemos del tema que hemos elegido, pero bueno, es que siendo Semana Santa y pues bueno, a pesar de, como digo, que no son muchas las imágenes relacionadas que tenemos en el románico de Cantabria, pues bueno, hemos decidido dedicar el programa a mostrar algunas, ¿eh? Algunas imágenes de Semana Santa. La verdad es que, bueno, preparando el programa, tengo que decir que si bien no son muchas, pues la verdad es que tenemos imágenes de la Pasión bastante curiosas y de una calidad que yo creo que es excelente y que os van a gustar a los que no las conozcáis, ¿de acuerdo? Bueno, esta que os he puesto aquí, la que está en la entrada de San Martín de Lines, que bueno, no es románica, hay que decirlo, es contemporánea, pero bueno, me gustaba y es la que os he puesto. Por contextualizar un poquito del programa, pues bueno, lo que he pensado hacer es, bueno, pues primero repasar un poco pues la festividad de Semana Santa, una breve explicación también de cómo se fija esa fecha en el calendario, que es una cosa muy curiosa y que, bueno, cuando hablamos de la Semana Santa, pues también tenemos que saber que hubo muchas discusiones en cuanto a la fijación de esa fecha. También hacer un pequeño repaso histórico por un articulito que ahora os voy a decir que he estado leyendo esta semana y que me ha parecido estupendo. Cómo se configura la Semana Santa, pues sobre todo en cuanto a procesiones, la propia liturgia de la Semana Santa a lo largo de la historia, y hablaremos, como no, muy brevemente, no podíamos, no podíamos dejarlo fuera, pues de reliquias, ¿vale? Porque bueno, ya supongo que todos sabréis que en Cantabria está el fragmento más grande que conservamos de la cruz de Cristo, el llamado Lignum Crucis de Santo Toribio, y bueno, pues también hay que comentarlo un poco.
Bueno, deciros que, como todos sabéis, la Semana Santa comienza con la celebración del Domingo de Ramos, que tiene lugar el domingo anterior al Viernes Santo, y que es lo que conmemora, lo que celebra es la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, ¿de acuerdo? Bueno, la propia Semana Santa es una conmemoración cristiana anual, de esa pasión de Cristo, pues que abarca desde esta entrada en Jerusalén que venimos diciendo, pues con múltiples escenas, la última cena. Os voy a poner aquí unas imagencitas que me han prestado mis compis de las charlas de Románico de Fundación Cardín, porque como digo, hay muchas escenas en las que no tenemos ejemplos propios románicos, propiamente románicos en Cantabria. Entonces, por ejemplo, al hablar de la última cena, pues bueno, se me ocurría que es una de mis favoritas, pues poneros esta imagen que nos ha prestado Cristina de la huella románica, que es de la última cena de Revilla de Santullán, en Palencia, ¿eh? Y es una de las, ya os digo, una de mis favoritas, me parece una escena magnífica, con el detalle además que veis aquí en el lateral inferior derecho de que el cantero nos dejó la firma, ¿eh? Nos dejó su autógrafo en piedra, y bueno, pues es porque tengáis también un poco de contextualizar un poco, pues bueno, que sepáis que aunque nosotros no las tengamos aquí en nuestro románico, sí que hay muchas representaciones de todos y cada uno de los episodios de esta Semana Santa, de la Pasión de Cristo, ¿de acuerdo? Tenemos otra última cena que también me parece muy bonita, esta me la ha prestado Diego, nuestro compañero Diego, de Arte Viajero, que es de San Juan de la Peña, ¿eh? Es otra, porque veáis otro tipo de representación también, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, magníficas ambas. Y más imágenes de la pasión, pues el prendimiento. En este caso, esta me la ha dejado Juan Jesús, que creo que veía por aquí que nos está viendo hoy. Juan Jesús de Castilla y León Románica. Bueno, todas estas cuentecitas que os estoy diciendo las podéis ver en redes sociales. Si a alguno le hace falta y no las seguís todavía, mi recomendación, yo aprendo mucho de todos ellos y bueno, hay que salir un poco también de las fronteras de de Cantabria, ¿vale? Para disfrutar el románico, porque bueno, si en Cantabria tenemos un románico excelente, pues bueno, en España tenemos la suerte de que hay mucho y muy bueno. Y todas estas cuentas, que bueno, aunque son amigos, yo ya os digo que he aprendido mucho de todos ellos y seguro que os van a gustar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hecho este pequeño inciso, pues bueno, continuar, ya os digo, imágenes, bueno, tenemos un montón, el Vía Crucis, la muerte y resurrección de Cristo, que al final lo que vienen a representar son todas esas escenas que dan comienzo con el Domingo de Ramos y finalizan, hoy es Domingo de Resurrección, finalizan el Domingo de Resurrección, ¿de acuerdo? Em, Sí que es verdad que la Semana Santa se suele iniciar en muchos lugares en fechas anteriores, ¿vale? Hay muchos lugares que celebran el Viernes de Dolores. Y bueno, esta celebración además es variable, de año en año, está entre marzo y abril. Y ahora, no nos adelantemos, hablaremos de por qué y cuándo se instituyó esta fecha. Bueno, buscando imágenes. Lo cierto, y ya he venido avisando esta semana por Twitter, os lo estaba diciendo ahora, bueno, en Cantabria, plenamente románicas, tenemos muy poquitas representaciones de escenas de la Pasión de Cristo. Lo más parecido que tenemos a un ciclo completo de todas estas imágenes de la Pasión, lo más parecido y que podamos relacionar de una forma u otra con el románico, a pesar de que se trata de pinturas ya del siglo XV, pues lo vamos a encontrar en esta iglesia, ¿vale? Esta iglesia es la iglesia de Santa Olalla, de la Loma, en Valdeolea, que bueno, aunque veáis esa estética tan rara, es una iglesia muy reformada, pero que tiene orígenes románicos, ¿vale? A finales del siglo XII. Plenamente románico, al final lo que nos guarda pues son algunos canecillos en el alero de la nave, tiene una inscripción de consagración también en la sacristía, y en su ábside, y bueno, voy a enseñaros las pinturas, aunque son góticas, y sé que hoy Juan G. de Castilla y León Románica nos está viendo, y bueno, espero que no me eche mucho la bronca por tirar de gótico, pero sí que me parecía interesante, sobre todo también porque conozcáis que en Valdeolea hay tres iglesias, que son esta de Santa Olalla, las Senestrosas y San Juan en Mata de Hoz,
que tienen unas representaciones magníficas, ¿vale? De pinturas góticas del maestro de San Felices. Hay una ruta de guías de Valdeolea que os enseña estas tres iglesias, ¿vale? Sobre todo es una ruta que está centrada en conocer estas pinturas góticas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos encontramos en el ábside de esta iglesia de Santa Olalla es esto que veis aquí, ¿vale? Como veis, la totalidad de la parte alta del ábside está cubierta por pinturas. Quiero que tengáis en cuenta que son góticas, no son románicas, pero sobre todo porque veáis también que hay un ciclo en cuanto a representaciones de las escenas de la pasión. ¿Qué nos podemos encontrar en estas pinturas de Santa Olalla? Pues bueno, como veis aquí, muchísimas escenas representadas, escenas, ya os digo, de todo el proceso de la pasión de Cristo. Aquí en el centro, ¿qué podéis ver? Pues podéis ver una última cena, ¿de acuerdo? Podemos ver también, pues bueno, un Vía Crucis muy curioso, porque como veis aquí el soldado está pateando a Cristo, ¿de acuerdo? Se puede ver también, bueno, pues a Cristo, cuando están metiendo a Cristo en el sepulcro, ¿vale? Con las Marías acompañando. Ahí se puede ver también una escena de Anastasis, que es cuando Cristo baja a los infiernos, ¿de acuerdo? Como veis ahí en la parte central, estáis viendo a Cristo que a las dos personas que está agarrando por el brazo, está sacando del infierno, son Adán y Eva. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, que sepáis que aunque románicas plenas tenemos las que vamos a ver a continuación, sí que tenemos algún ciclo que completa la totalidad de las imágenes de esta semana de pasión, ¿de acuerdo? Que bueno, me pareció un buen ejemplo también porque creo que no habíamos hablado de ellas bueno, todas estas pinturas góticas del maestro de San Felices, pues bueno, en Cantabria ya os digo que tenemos tres ejemplos magníficos en estas tres iglesias y sobre todo, ya os digo, la ilusión principal de este programa es que conozcáis y que visitéis, ¿eh? O sea, que el que no las conozca, pues bueno, que sepáis que ahí tenéis un ciclo completo de imágenes de la pasión y que a pesar de no ser románico, pues tiene una calidad absolutamente excepcional, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué escenas y qué importancia tiene en la Semana Santa? Pues la principal, sobre todo, la institución de la Eucaristía, el Jueves Santo, la última cena, ¿de acuerdo? El Viernes Santo, la crucifixión de Jesús, la soledad de María el Sábado Santo y tal día como hoy, pues bueno, la resurrección de Cristo. ¿Por qué se celebra la Semana Santa en estas fechas? Que es otra de las cosas que creo que es importante a la hora de contextualizar un poco esto. Y no sé si os lo habéis preguntado alguna vez, ¿eh? Porque es una de las preguntas importantes cuando analizamos la historia de la Semana Santa, ¿eh? Saber cómo se decidió esa fecha de su celebración, el llamado cómputus, ¿eh? ¿Vale? Que es un tema apasionante y que bueno, se resume a principios del siglo IV, en tiempos de la iglesia primitiva, pues había en la cristiandad una gran confusión, sobre todo en cuanto a cuándo había de celebrarse, ¿vale? Esta Pascua de Resurrección, ¿de acuerdo? Había en aquellos momentos pues numerosas tendencias, muchos grupos cristianos que practicaban y que al final utilizaban sus propios cálculos pues para conmemorar esta fecha. Escritos de los padres de la Iglesia sobre este tema de la fijación de la Pascua de Resurrección. Hay muchos autores: Hipólito de Roma, Teófilo de Alejandría, Anatolio de la Odisea, Cirilo de Alejandría, Dionisio, que ahora hablaremos de él, Dionisio el Exiguo, Beda, ¿vale? Y fue un tema importante en esos primeros años de cristianismo, pues que dio lugar a numerosísimas discusiones, ¿eh? O sea, al final ya os digo que había muchos grupos pequeños que al final lo que hacían era seguir sus propias prácticas, ¿de acuerdo? Y eso dio lugar en el seno de la Iglesia, pues al final a que había que concretar una fecha concreta, ¿vale? De este modo, pues bueno, hay varios concilios en los que el Computus Pascalis, ese cómputo de la Pascua, pues entra en disputa, ¿de acuerdo? Y por poneros algún ejemplo, en el concilio de Arles, por ejemplo, en el año 314, principios del siglo IV,
pues se obligó a toda la cristiandad a que se celebrase la Pascua el mismo día, ¿vale? ¿Y cómo se decidió? Pues al final al acuerdo que se llegó era que tenía que ser fijada por el Papa, ¿vale? Que enviaría cartas, enviaría epístolas a todas las iglesias con las instrucciones necesarias para esa celebración. ¿Problema en esos tiempos de la iglesia primitiva? Pues que no sirvió de mucho, pues porque ya os digo, había muchas ramas, había muchas congregaciones, grupos demasiado pequeños en muchos casos, y que al final, hablando mal y pronto, pues siguieron a su rollo, ¿vale? Y cada uno lo seguía celebrando pues cuando le venía en gana. El concilio más importante para fijar al final la fecha fue el de Nicea, ¿eh? También en el primer cuarto del siglo cuarto, en el año 325, y en ese establecieron una serie de premisas que habían de ser cumplidas, ¿vale? Al respecto de la Pascua de Resurrección, ¿vale? La principal, ¿vale? Que a día de hoy se sigue practicando, que la Pascua se tenía que celebrar en domingo, ¿vale? No podía coincidir con la Pascua judía, ¿vale? Y lo importante de este concilio es que al final la polémica continuó, pues porque siguió habiendo diferencias entre las dos iglesias principales que había, que eran la iglesia de Roma y la iglesia de Alejandría. Al final, en ese concilio se dio la razón, por así decirlo, a los alejandrinos, ¿vale? Pues se estableció la costumbre de que la fecha de Pascua se calculaba en Alejandría, y era Alejandría la que se lo comunicaba a Roma. Pero la distinta forma de calcular, porque al final son cálculos complicados, ¿eh? Esto os recomiendo porque es un tema muy interesante. Yo lo estoy explicando aquí a mata caballo, pero la distinta manera de calcular el equinoccio lunar, pues al final a lo que llevó es que no se pusiesen de acuerdo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no fue hasta el siglo VI cuando, hablábamos antes, Dionisio el Exiguo, creo que tenía por aquí una fotillo que he sacado de la web, ¿de acuerdo? Pues lo que hizo fue convencer a Roma de adoptar el cálculo alejandrino, ¿vale? Y sobre todo de unificar, ¿vale? Esas fechas de Pascua, que son las que seguimos celebrando a día de hoy, ¿de acuerdo? Importante también, antes de empezar a ver las imágenes, que es el propósito del programa de hoy, pues intentar saber, hacer un breve repaso de la historia de esas celebraciones de Semana Santa, porque se bucean en los tiempos más primitivos de la Iglesia. Esta semana he estado leyendo un artículo muy interesante, que es un artículo de Fernando Galtier, de la Universidad de Zaragoza, que se titula, lo tenía por aquí, a ver, que me abro la carpetita de apuntes, aquí. El artículo se titula Los orígenes de la paraliturgia procesional de Semana Santa en Occidente, ¿de acuerdo? Que habla de todas estas celebraciones, procesiones, cantos simbólicos que se hacían desde tiempos de la Edad Media temprana, y hace un recorrido muy interesante pues en torno a la historia, desde tiempos de ese cristianismo primitivo hasta la Edad Media, de la liturgia y de la evolución de todos esos ritos procesionales, ¿eh? Ritos a los que, bueno, pues progresivamente además se les van incorporando imágenes. Entonces, bueno, nos comienza hablando, por ejemplo, de los orígenes de las peregrinaciones al sepulcro, ¿eh? Que fue quizás la génesis de todas estas celebraciones pascuales, ¿vale? Nos cita entre las más antiguas, pues la de Paula, una discípula de San Jerónimo. Nos cita también a la célebre monja hispana Egeria, ¿vale? Y alude en el artículo, y es muy interesante, que cada acontecimiento que se relacionaba con la pasión, pues en esos tiempos del cristianismo primitivo se celebraban los lugares donde aconteció, ¿de acuerdo? Muy interesante, nos relata, por ejemplo, sobre un peregrino de Burdeos, que en el año 333, y tenía por aquí, porque me he sacado la cita, porque es muy interesante, leo textual. Ello es tanto más llamativo cuanto que el anónimo peregrino, que procedente de Burdeos estuvo en Jerusalén el año 333, ubica con toda precisión no pocos acontecimientos pasionistas. A pesar del escaso número de informaciones que su breve texto posee, el documento se refiere a la casa de Caifás, en las que se guardaba la columna de la flagelación del Señor, a las ruinas del pretorio de Pilato, a la colina del Gólgota, al sepulcro de Cristo, ¿eh? Al lugar de la traición de Judas, al monte de los olivos, y hasta habla de un árbol del que cortaron sus palmas los niños de Jerusalén para recibir a Jesús. ¿Qué intuimos de todo esto? Pues que la progresiva expansión,
¿vale? Que todos estos ritos de la pasión de Cristo y sobre todo la progresiva celebridad que las reliquias relacionadas con la pasión también van cogiendo. Y como os digo, vamos a acabar hoy el programa pues hablando de una que tenemos en Cantabria, que es el Lignum Crucis, ¿de acuerdo? Bueno, en el siglo IV pues se pusieron ya en marcha esas primeras procesiones de fieles, ¿eh? Porque al final lo que se trataba era pues que se pudiese vivir en los escenarios donde aconteció realmente pues la pasión de Cristo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, al final lo que se hacía era recrear todos los episodios del drama de Cristo, pero en los lugares donde realmente habían ocurrido. Bueno, se alude también al respecto, por ejemplo, de las procesiones, y esto lo describe bien Egeria en ese libro de viajes a Jerusalén, pues que ella misma relata la procesión de las palmas del Domingo de Ramos en Jerusalén, ¿vale? Yo creo que además es el los primeros testimonios veraces, ¿vale? Que podemos tener sobre esa procesión del Domingo de Ramos, ¿de acuerdo? En España, pues ya a partir del siglo VI se empiezan a calcar todas estas procesiones y todos estos acontecimientos litúrgicos relacionados con la Semana de Pasión, con la Pasión de Cristo, con la Semana Santa. En la España visigoda, creo que en el Liber Ordinorum, se describe la procesión del Viernes Santo, ¿vale? Que seguramente tuviese lugar en Toledo, como bien nos dice el artículo. Y bueno, en los siglos románicos, que al final es lo que a nosotros nos interesa, pues desde finales del siglo X nos consta que se empezaron a utilizar imágenes en todas estas procesiones, ¿de acuerdo? Pues al final el románico siempre decimos que tiene un afán didáctico, ¿de acuerdo? Que al final pues un pueblo iletrado, pues al final en todas estas imágenes lo que buscaba pues que todos estos episodios fuesen tangibles, ¿vale? Hacerlos más accesibles al pueblo. La utilización, además de imágenes en el románico, lo vamos a ver ahora en las que hemos elegido. Bueno, las que hemos elegido, no todas las que tenemos, que creo que no se me ha escapado ninguna. Pues la utilización de todas estas imágenes en el románico se extiende, ¿vale? Y al final, pues todas estas imágenes de la pasión, con esa labor evangelizadora que estamos hablando, pues se van generalizando. De nuevo, en palabras de Galtier, tenía por aquí otro, aquí lo tengo, otro textito que he sacado de este artículo. El que quiera el artículo que lo pida, que os lo envío sin problema. Es un PDF y está muy interesante de leer. Dice, la Iglesia Occidental, al afirmarse en el valor que conferían las imágenes, no dudó en caminar consecutivamente hacia formas que, por ser cada vez más plásticas, abordaron las expresiones parateatrales, de forma que en los albores de la Edad Media románica, Occidente incorporó el Cristo de bulto redondo a la cruz procesional. Y esto es importante porque esas representaciones de Cristo, bueno, hemos visto algunas de los compañeros y ahora vamos a ver las que tenemos aquí en Cantabria. Sí que es cierto que con anterioridad, por ejemplo, en las representaciones de cruces no se incluía el bulto de Cristo. Eran simples cruces sin un protagonista humano, en este caso, divino, ¿vale? Sin Cristo, ¿de acuerdo? De este modo, pues bueno, al final hay una evolución que en los siglos románicos, los siglos XI y XII, pues deriva en que todos estos episodios son muy repetidos, y a pesar de que en Cantabria, como vengo diciendo desde el principio, no tenemos muchos ejemplos, en el románico español los tenemos de toda clase y de toda calidad, ¿de acuerdo? Y sobre todo abarcando todos los episodios, ¿eh? Con lo cual, bueno, el hecho de que nosotros no los tengamos aquí, pues bueno, nos dice para que veáis en otros sitios cómo se representaban en los siglos románicos todas estas escenas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aunque como decimos, son poquitas las imágenes que tenemos, vamos a verlas para intentar reconocerlas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues comenzamos, como no, pues por lo primero que tenemos al respecto de todas estas escenas, que es un Cristo crucificado, ¿de acuerdo? Que es este. Anteriores a este episodio de la crucifixión, no tenemos imágenes románicas. Os he puesto las góticas que tenemos en Santa Olalla,
pero no tenemos imágenes que representen escenas anteriores a la crucifixión, ¿de acuerdo? No nos vamos de Valdeolea. Esta imagen que estamos viendo la tenemos en una ermita muy chiquitita que hay, muy, muy coqueta. Es la ermita de San Miguel de Olea, de mediados del siglo XII. Y bueno, pues en el muro donde se abre el arco triunfal, creo que es en la parte derecha, pues se conserva una talla muy tosca, como estáis viendo aquí, quizás un poco desproporcionada en sus formas, porque como veis las manos, bueno, parece que tienen un tamaño que no se corresponde con el resto de la figura, pero bueno, que a pesar de su tosquedad, pues lo que nos viene a representar es un Cristo crucificado, frontal, con una talla románica indudable, y que es muy importante porque es el único que tenemos de estos siglos en Cantabria, ¿vale? Ya os digo que está en una ermita muy pequeña, es muy complicado entrar. Yo ya os digo que llevo detrás de ella un montón de tiempo para volver, pero bueno, si conseguís ir y si conseguís entrar, pues bueno, que sepáis que justo en el murito que se abre el arco triunfal, en la zona de la derecha, pues tenéis este Cristo, y que, bueno, toméis en consideración que es el único plenamente románico que tenemos, ¿de acuerdo? Bueno, descendimientos tenemos dos, ¿eh? De hecho, hace unas semanas, en estos duelos de iconografías que venimos haciendo los viernes en Twitter, los comparamos los dos. Y bueno, he puesto este primero porque el que salió vencedor por goleada fue este, ¿eh? Fue este de la ermita de San Román de Escalante, que bueno, dentro de ese curioso grupo escultórico de Mena Villadiego, del que hablamos muy a menudo, hoy nos vamos a volver a referir a él porque, bueno, en Barello, que hablaremos luego de ella, pues tenemos más representaciones de este grupo escultórico. Entonces, bueno, este le tenemos, como digo, en San Román de Escalante. Es el capitel derecho del arco triunfal, bueno, como veis, con un cimacio liso, ¿vale? Sin decoración. Y bueno, el capitel es interesantísimo y muy bonito. Yo personalmente me parece muy, muy, muy bonito. Me parece además que la escena está bastante completa y muy, muy, muy bien representada, ¿vale? Es curioso porque los cuerpos se van dirigiendo como hacia abajo, hacia la parte de abajo, hace como una pequeña curva. Y bueno, aunque aquí no se muestre, en el lado izquierdo aparecen unas cuantas cabezas, ¿vale? Yo os he puesto el frontal, pues para que veáis la escena principal. Si no me equivoco, son 9 cabezas las que aparecen unas sobre otras. Y bueno, hay autores que aluden a una representación de los apóstoles, hay otros autores que al final aluden a todo ese público que se congregó, tanto en el Vía Crucis como en la crucifixión, como en el descendimiento, pues a presenciar ese sufrimiento de Cristo. Y bueno, muy semejante vais a ver el orden en esta de San Román de Escalante, al que vamos a ver luego en el claustro de Santillana. Como veis, pues bueno, Cristo con un brazo, el derecho, ya desclavado, ¿vale? Apoyado en el vientre, ¿vale? Y el otro brazo, bueno, pues que está siendo esclavado por un personaje, seguramente José de Arimatea, ¿vale? A la derecha, pues bueno, sosteniendo el brazo desclavado, pues una figura un poco más grande, con la cabeza inclinada, vestida con una túnica, con pliegues, y que bueno, algunos autores aluden a San Juan. Y detrás de ese personaje, en la esquina izquierda, una figura femenina, pues seguramente figurando la imagen de la Virgen. ¿De acuerdo? Bueno, en el otro lado del capitel, como veis, pues aparece otra figura femenina llevando un incensario. Esta semana, repasando interpretaciones de este capitel, las dos figuras que aparecen en el lado derecho pueden estar relacionadas con un pasaje del Evangelio de San Juan, ¿vale? Que nos habla de Nicodemus, ¿vale? Que había llegado junto a la cruz, cuando estaban descendiendo a Cristo, pues portando mirra y ciertos ungüentos, ¿vale? Ya cara
a la escena del entierro de Jesús en el sepulcro, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, bueno, no tenemos muchas imágenes, esta ya os digo que me parece, dentro de los descendimientos que hay ya no en Cantabria, en toda España, pues me parece una maravilla. Y como siempre digo, hay que verla in situ porque sorprende. ¿De acuerdo? Según de los descendimientos, pues otra maravilla, ¿vale? Este le tenemos en el claustro de Santillana. La escena es exactamente la misma que la otra. Como veis, tenemos un brazo clavado todavía, con José de Arimatea con las tenazas intentando desclavarle. Pero tenemos una talla absolutamente diferente de la que teníamos en el anterior capitel, ¿de acuerdo? Son dos talleres diferentes y aunque sea la misma escena, pues bueno, ya os digo que las comparaciones son odiosas. Hicimos una hace unos cuantos viernes y al final quedó San Román de Escalante como favorita por encima de esta. Lo cual no quiere decir que esta de Santillana pues no sea una absoluta maravilla, ¿de acuerdo? Esta es la cara este del capitel, ¿vale? Ahora vamos a ver la oeste. Bueno, un capitel de doble fuste. Y bueno, la escena, pues exactamente igual que que la anterior. Un descendimiento de Cristo, escena casi completa. Como vemos, uno de los brazos ya ha sido desclavado, ¿vale? Y en este caso no aparece la figura de San Juan como aparecía en el anterior con la Virgen detrás, sino que directamente la que sujeta ese brazo desclavado es la Virgen, ¿vale? Y además la Virgen aparece en este caso acompañada por un ángel, como veis, detrás de ella. Bueno, como veis, José de Arimatea, ¿vale? Portando, perdón, las tenazas, desclavando a Cristo de la cruz, y aparece un personaje que está sujetando el cuerpo, ¿vale? Aunque está bastante tocadete el capitel y el desgaste tampoco nos deja apreciarlo. No sé si os fijáis que sí que hay una persona sujetando el cuerpo de Cristo, ¿vale? Con lo cual, bueno, la plasticidad de la escena, pues bueno, están desclavándole para sujetar ese cuerpo que seguramente va a caer cuando se desclave de la cruz, pues bueno, aparece una persona sujetándolo, ¿de acuerdo? En la enciclopedia del románico me había sacado por aquí también. Ay, no, no me la he sacado. Bueno, os iba a leer la escena bíblica del Evangelio de Pedro, en la cual se describe esta escena, pero bueno, veo que al final no me la guardé. Bueno, como os digo, este capitel es el lado este, la cara este, ¿vale? Del capitel. Y en la cara oeste vamos a ver una curiosidad que también tiene que ver mucho, y que también están representados en otros lugares, soldados románicos, pero bueno, en Cantabria tenemos dos representaciones diferentes, y esta es la primera de ellas, que sería este lado del capitel. Este es el lado oeste del capitel, ¿vale? Del mismo capitel del descendimiento. Y como veis, lo que aparecen aquí pues son soldados, ¿eh? Soldados, parece que están enmarcados en una especie de edificio, parece que se distinguen ahí los arcos. Y bueno, cuatro soldados tocados además, una cosa muy curiosa, bien con un casco sencillo, pero bueno, yo siempre lo he interpretado como un gorro frigio. ¿De acuerdo? Pues bueno, como veis, el primero lleva una lanza, el segundo lleva una espada, el tercero al final lo que porta, pues bueno, no sé si sería, una lanza, exactamente igual que el primero. Lo que pasa es que arriba se adivina, se podría poner en relación quizás con los soldados que alancearon a Cristo en la cruz. El primero con una lanza y el segundo con una lanza en la cual arriba parece distinguirse una especie de esponja. Bueno, podría ser. Y el cuarto al final lo que porta es un hacha, aunque aquí no se ve muy bien. Ya os digo que no sabría interpretar si son cascos exactamente o son gorros frigios, pero sí que pega el hecho de que sea un gorro frigio, porque en estos siglos románicos,
este tipo de tocado se utilizaba mucho pues para denotar barbarie, ¿vale? Procedía de pueblos incivilizados, y aunque posteriormente se le dieron connotaciones absolutamente opuestas, pues representando la libertad, ¿vale? Una imagen que tenemos todos en la cabeza, pues en estos siglos al final lo que denotaba era incivilización, era barbarie, y bueno, encaja muy bien el hecho de haber tocado a los soldados romanos en la cara opuesta a ese descendimiento de Cristo, pues con ese atuendo, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos. Nos vamos a Santa María de Varello, ¿vale? Santa María de Varello, esta imagen que os he puesto aquí es la arquería derecha del presbiterio. Y os he puesto este plano general porque cada uno de los capiteles que veis ahí, ¿de acuerdo? Pues representa una escena distinta de la pasión, ¿vale? Además la representan de un modo muy especial, un modo muy minimalista, que es seña de identidad, como decíamos antes al hablar de San Román de Escalante, pues de todos estos canteros, ese grupo de Mena, Villadiego, ¿vale? Que se encargaron de tallar la decoración escultórica de estas iglesias y que son representaciones muy sorprendentes, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a comenzar de izquierda a derecha, ¿vale? Para que las veáis un poquito más cerca. Y comenzamos por esta, que es el capitel que tenemos más a la derecha. ¿Qué es lo que representa este capitel? Pues representa, como decimos, de una forma tan minimalista, simplemente con cabezas y escudos, a dos soldados, ¿vale? Que serían los mismos soldados que hemos visto en Santillana, representados de cuerpo entero, con sus armas, con esos gorros frigios. Pues bueno, aquí los vemos representados de una forma absolutamente distinta, pero la escena es la misma. Son los soldados que estaban custodiando a Cristo en la cruz, ¿de acuerdo? Y bueno, se reduce a la mínima expresión la representación de la escena, simplemente dos cabezas, dos escudos, y aquí a mano derecha lo que veis es, bueno, pues en una especie de castillo, en una ventanita, pues aparece la cabeza, que es la cabeza de otro soldado, ¿de acuerdo? Un soldado que, bueno, yo no sabría interpretar si está vigilando la escena, si está escondido, ¿vale? Pues ante la escena que representa esta pasión de Cristo, pero bueno, que sepáis que representan a soldados romanos. En el centro, ¿qué es lo que tenemos? Pues en el centro lo que aparece es el sepulcro de Cristo custodiado por ángeles. Y como veis, de una forma absolutamente sencilla, sin ninguna floritura, ¿vale? Adivinamos el sepulcro, adivinamos los ungüentarios arriba. Como veis, estas tres bolitas que tenéis ahí colgadas, lo que vienen a representar son los ungüentarios que se ponían en la parte de arriba, pues cuando el cadáver empieza a oler, pues para evitar todos esos olores. Y a ambos lados del capitel lo que aparece es una cabeza que lo que vienen a representar son ángeles, ¿eh? Ya os digo que todo en Varello es muy mágico, muy minimalista, pero al final es muy sorprendente cómo se consigue sintetizar una imagen tan potente como es la del entierro de Cristo en un capitel tan sencillo como este. Yo no sé a vosotros qué os parecerá, pero me parece casi una genialidad, ¿eh? El tercer capitel, que es el que aparece más a la izquierda, que creo que lo vimos ya en el programa de las mujeres, si no me falla la memoria, pues es este, ¿eh? Y este son las tres Marías, pues en el sepulcro, ¿de acuerdo? Ya creo que ya lo explicamos en el programa de las mujeres, representadas de una forma muy sintética, simplemente ya os digo, con las cabezas. Al lado izquierdo lo que veis también son tarros con ungüentos, ¿eh? Pero al final es una escena muy potente y es una forma de representar la pasión, pues bueno, de una manera diferente. Ya os digo que es a mí personalmente me parece digno de admirar cómo los canteros de Varello al final consiguen sintetizar de una forma tan magistral, pues ya os digo, apenas con cabezas y cuatro o cinco elementos, pues una escena tan compleja como es la del sepulcro de Cristo, de verdad. O sea, el que no haya ido a Varello todavía, de la gente que nos ve, es una visita obligada.
porque Varello es que es simplemente excepcional. Todo lo que hay, desde la pila bautismal que te encuentras cuando entras todo este grupo escultórico tan extraño a veces, ¿eh? Porque ya os digo que, bueno, estamos acostumbrados a otro tipo de románico, pero este llama mucho la atención. Y bueno, ¿qué os voy a decir yo? Que Varello es alucinante. Si no lo conocéis, pues aprovechad y intentad ir algún día, algún fin de semana a visitarlo, porque seguro que no os vais a arrepentir, ¿de acuerdo? Y bueno, de esta representación de la muerte de Cristo en el sepulcro, pues hay que pasar a la resurrección, que es, hoy es domingo de resurrección, y la única representación de la resurrección que tenemos en Cantabria es esta, ¿de acuerdo? Que es el capitel izquierdo del arco triunfal de la iglesia de Santa María de Hoyos, ¿eh? Que no me salía. Bueno, un capitel muy bonito, aunque está muy desgastado, ¿vale? Me tenéis que pedir, o sea, pido disculpas por la foto, pero es que es la mejor que tengo y es que no he conseguido sacarlo mejor. Este capitel está enfrente de uno que vimos, creo que en el programa anterior, que dedicamos a los leones. El capitel que está justo enfrente de este es Daniel en el foso de los leones. Y yo os hablaba de las prefiguraciones, porque en ese capitel Daniel aparece también orando mientras los leones le lamen los pies en actitud orante con las manos en alto, y este que vemos aquí lo que está representando es a Cristo resucitado enseñando las llagas. Ese gesto de levantar las manos, aunque como digo el capitel está muy desgastado y no está en las mejores condiciones, lo que representa es exactamente eso, la resurrección de Cristo. El mejor capitel, este capitel es gemelo, bueno, gemelo, con el salto de calidad que hay, obviamente, pero del que había en Aguilar de Campo, que ahora está en el Museo Arqueológico Nacional, ¿vale? Que es exactamente la misma escena que esta, que es un Cristo enseñando las llagas, pues rodeado por obispos portando los emblemas de la pasión, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, recuerda quizás un poco los pliegues de los mantos al capitel que hemos visto en Santillana, y bueno, tiene mucho que ver con esas prefiguraciones que se solían hacer, como comentábamos, de la llegada de Cristo, ¿vale? Mediante imágenes del Antiguo Testamento. En este caso es un ejemplo magnífico porque ya os digo que si recortásemos con Photoshop, siempre lo digo y nunca lo hago, las dos imágenes centrales de los dos capiteles, no sabríamos dilucidar quién es Daniel y quién es Cristo, porque la talla, la postura y la figura, la forma de representarlo, pues son exactamente la misma, ¿de acuerdo? Y bueno, es la única representación que tenemos de la resurrección de Cristo en Cantabria. Como os he dicho, son muy poquitas las escenas que tenemos, pero bueno, quiero que esto al final lo que sirva es para que cuando las visitéis todas estas iglesias sepáis identificarlas, ¿vale? Porque bueno, el hecho de que sean pocas, no significa que tengan peor calidad, y a pesar de que en algunos casos pues están un poquito descontextualizadas al lado de los capiteles y los canecillos que las acompañan, no dejan de ser de cumplir esa labor didáctica que tenía el arte románico al respecto de mostrar, ¿vale? Las escenas de la pasión. Con lo cual, bueno, ya os digo que son muy poquitas, estas son las que tenemos. Y bueno, yo espero que haya sido interesante el repaso, que sepamos identificarlas como os digo. Y bueno, a modo de epílogo, creo que no podemos dejar pasar la ocasión, pues siendo un programa dedicado a imágenes de Semana Santa tenemos lo decíamos al principio, tenemos en Cantabria una reliquia extraordinaria que es el Lignum Crucis, y creo que bueno, está bien también, pues bueno, enseñar alguna fotillo y hablar un poco de él, ¿vale? Aquí os dejo una foto. Bueno, el trozo más grande de la cruz de Cristo que se conserva, ¿vale? Que pertenecía al brazo izquierdo, y que fue traído al monasterio de Santo Toribio de Liébana, ¿vale? Bueno, Santo Toribio de Astorga, que fue el custodio de las reliquias, fue quien lo trajo.
Y bueno, pues fue puesto a salvo en época de invasión musulmana en el monasterio lebaniego, pues bueno, pues para evitar su destrucción. Fue muy importante para Santo Toribio de Liébana, pues bueno, porque fue el revulsivo, ¿vale? Pues para que se convirtiese en un lugar importante como es hoy de peregrinación y al final el centro de todas esas peregrinaciones pues no dejaba de ser otro que esta reliquia tan importante, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no os voy a decir aquí medidas ni nada, lo tenía por aquí apuntado, pero bueno, sí que hay que decir que se hizo, creo que fue en los años 60, un análisis científico creo que fue con carbono 14, ¿vale? Y que, bueno, daba unos resultados bastante elocuentes en cuanto a la especie de árbol de la que podía proceder, ¿eh? Que al parecer era una especie autóctona de Palestina y con una antigüedad de unos 2000 años, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es una reliquia que está absolutamente autentificada por la Iglesia, ¿vale? Metida en un relicario precioso, además, aquí lo estáis viendo en la foto, que fue hecho por un taller vallisoletano, ¿vale? En el siglo XVII. Y bueno, es el punto central de la devoción de esta peregrinación a Santo Toribio de Liébana, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, me parecía interesante también mostrarlo, pues bueno, porque todavía hay mucha gente, sobre todo gente de fuera, que no sabe que este fragmento está en Santo Toribio y bueno, me parecía importante recalcarlo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hoy ya os digo que era un programa muy breve el que teníamos preparado, son muy poquitas las imágenes que tenemos de esta Semana Santa, pero bueno, nos venía al pelo siendo hoy Domingo de Resurrección, pues bueno, enseñároslas. Vuelvo a repetir que si podéis os paséis porque son muy sorprendentes a ver esta arquería de Santa María de Barello, ¿vale? Todas las que hemos visto, desde luego, son maravillosas, la de San Román de Escalante igual, pero es que esta arquería me parece tan sintética y me parece tan especial y tan diferente a todas las que hay por ahí repartidas, que bueno, bien vale la pena si con el programa de hoy os hemos animado a que lo visitéis, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, como despedida, pues recomendaros un libro. Vamos a ver. El libro que os voy a recomendar hoy es un libro muy antiguo. Pero bueno, me ha costado mucho conseguirle y como tal os le enseño, ¿vale? Que es que es Arquitectura y Simbolismo del Románico en Cantabria de Jesús Herrero Marcos. Es un libro del año 96, ¿vale? Pero ya os digo que está muy bien porque de una forma muy sintética nos hace varias rutas para conocer el románico de Cantabria, pues bueno, nos habla también de simbología, bastante completo. Y ya os digo que creo que ahora conseguirla hay que conseguirla de segunda mano. Yo lo compré en Wallapop, compré dos. Compré que es el volumen correspondiente a Cantabria, y compré este otro, que es el que se corresponde con el románico palentino, que es primo hermano, si no hermano directamente, del románico de Cantabria. Entonces, bueno, si os podéis hacer con él, ya os digo que está muy bien, aunque ya tiene unos años y hay ciertas cosas que quizás necesitasen un poco de revisión. Me parece muy interesante, pues sobre todo para la gente que no está muy familiarizada con el románico de Cantabria, pues sobre todo en cuanto a saber qué rutas se pueden hacer en un mismo día, pues para ver varias iglesias. Identificar iconografía, que también Herrero Marcos en esto es un especialista y lo explica fenomenal. Y bueno, me parecía interesante enseñárosle, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hasta aquí el programa de hoy. Hoy no hemos llegado ni siquiera a una hora, estamos en 50 minutitos, pero ya os digo, me parecía interesante enseñaros esas poquitas imágenes que tenemos de la Semana Santa en nuestro románico y lo que espero que os haya animado, al que veo por aquí por el chat, que hay gente hablando de Santa María
de Varello, que lo han anotado para visitar y me parece que ese es el objetivo principal, ¿de acuerdo? Que os animéis, que visitéis y que sepáis identificar lo que estamos viendo, ¿eh? Que para eso hacemos este programa. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos dentro de 15 días y espero que os haya gustado y que os haya entretenido a pesar de la brevedad. Un saludo y muchas gracias.